Así veo las cosas. Qué bueno que tú estás ahí porque nosotros estamos aquí con la última información. Hoy tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar sobre las protestas en todos los Estados Unidos en contra de las acciones de los agentes de ICE. Si un agente de ICE puede matar a una ciudadana de los Estados Unidos y no pasa nada. Hablaremos de eso, hablaremos de lo que muchos están esperando sea una transición democrática en Venezuela. María Corina Machado se reunió con el Papa, va a ver al presidente Donald Trump. Y hoy tenemos una entrevista con Carla Angola. Quienes saben de Venezuela saben que Carla Angola es una de las periodistas mejor informadas sobre lo que está ocurriendo respecto al tema venezolano. Y no solo eso, sino que Carla está dentro de la Casa Blanca. Les diremos qué está haciendo ahí. Es una entrevista muy, muy interesante con Carla, quien es la periodista de los periodistas. Pero vamos a comenzar con las protestas en muchas ciudades de los Estados Unidos en contra de la presencia y de las acciones de agentes de ICE. Todo esto surge, por supuesto, por lo que, aquí es interesante cómo lo digamos, por la muerte de Renee Good, una ciudadana de los Estados Unidos, y otros no le llaman muerte, otros llaman la ejecución o el asesinato de Renee Good. Independientemente de cómo quieras tú llamarle, la realidad es que ha habido protestas. Comenzamos con las protestas en la ciudad de Nueva York, que fueron algunas de las más numerosas en todos los Estados Unidos. Y hubo protestas también en otras partes de los Estados Unidos. En Minneapolis iremos dentro de un momento, pero quiero saltar a la otra costa, en donde en la ciudad de Los Ángeles hubo también protestas cerca de una de las, ahí está, de las tiendas de Home Depot. Todas son protestas en contra de la presencia de agentes de ICE en sus comunidades. No solo no quieren que arresten a inmigrantes indocumentados, sino como hemos visto la semana pasada, no quieren que ataquen también a ciudadanos de los Estados Unidos. Y eso es muy importante. La queja en contra de los agentes de ICE son múltiples, no solo por la brutalidad y el exceso de fuerza para arrestar a inmigrantes indocumentados, por una parte. Por otra, las separaciones de familias, en donde hemos visto en muchas ciudades de los Estados Unidos donde separan a padres y madres de sus hijos, sino por las tácticas de los agentes que muchos consideran son totalmente innecesarias. Y esta es la imagen que les voy a presentar en un momento. ¿Es necesario, y esa es una pregunta, es necesario que agentes de ICE saquen gas lacrimógeno, gas pimienta le llaman también, pero es necesario que saquen gas pimienta y se lo tiren en la cara a personas que no están de acuerdo con ellas? A mí me parece que es una práctica totalmente innecesaria y exagerada, pero la imagen que van a ver ahora es una que recabamos desde Minneapolis. Esto fue lo que pasó. Estas son, a veces yo sé que nos extendemos, pero queremos que tú veas lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros estamos recibiendo por parte de distintas agencias y a través de las redes sociales. Y son dos preguntas después de ver este video. ¿De verdad era necesario que ese agente utilizara gas pimienta en la cara a dos personas? Entiendo que lo estaban confrontando, pero físicamente no lo estaban confrontando. La primera enmienda de la Constitución aquí en los Estados Unidos nos permite expresarnos
y no estar de acuerdo. Esas dos personas no estaban de acuerdo con la presencia de los agentes y se lo hicieron saber. ¿Tiene ese agente el derecho de utilizar gas pimienta en la cara de manifestantes que lo único que estaban diciendo es que no estaban de acuerdo con su presencia? Eso es lo primero. El segundo comentario, la segunda observación, tiene que ver con el uso excesivo de la fuerza. Aparentemente, eso es lo que podemos extraer del video, aparentemente le habían llevado una orden de aprehensión a una de las personas que entraron en su casa. Pero hay que entrar con armas de guerra, hay que entrar como si se tratara de terroristas domésticos a esa casa. No es un exceso de fuerza y eso es precisamente la reacción que está generando en miles, quizás millones de personas en los Estados Unidos, la presencia de ICE y las operaciones de ICE. Y por eso, cuando ven al jefe de la patrulla fronteriza en algún lugar, en este caso Greg Bovino, se encuentra, y todos nos estamos acostumbrando a este nombre, Greg Bovino, el jefe de la patrulla fronteriza. Cuando él se aparece en una ciudad, el rechazo en muchos lugares es mayúsculo, como el que acabamos de ver. Vamos para allá. Estas son imágenes de la reacción que genera Greg Bovino, el jefe de la patrulla fronteriza, cuando va a una ciudad. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque hay muchas personas, inmigrantes o no inmigrantes, que consideran que están utilizando fuerza excesiva, no únicamente con los ciudadanos de los lugares a los que llegan, sino lo que acabamos de ver la semana pasada, como un agente, independientemente del punto de vista que tengas al respecto, de si él creía o no que estaba en peligro, de si le tiraron encima el carro, ¿no? Que todo parece indicar que no, que hubo contacto, aparentemente hubo algún tipo de contacto, pero independientemente de todo eso, es si las tácticas de los agentes federales son los correctos. Mientras tanto, la tensión va a seguir aumentando porque Kristi Noem, quien es la secretaria de Seguridad Nacional, ha enviado 1,000 agentes más a la ciudad de Minneapolis. 1,000 agentes más. Y claro, mientras haya más agentes en una ciudad que está predispuesta a rechazar, como este hombre, lo estamos viendo, a rechazar la presencia de agentes federales, entonces las cosas cambian. Ahora, vean cómo está apuntando este agente a los manifestantes. De nuevo pregunta, ¿eso no es exagerado? O sea, ¿no es exagerado que se utilicen este tipo de armas en contra de ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Podemos normalizar este tipo de comportamiento? Eso es lo grave. Me parece que estamos llegando a extremos que yo nunca había visto aquí en los Estados Unidos. Si alguien se manifiesta violentamente, lo entiendo, pero cuando nadie se está manifestando violentamente y se utilizan este tipo de armas, ¿hasta dónde estamos llegando aquí en los Estados Unidos? Digamos, este es el punto de vista de los manifestantes. Vamos a escuchar, por supuesto, y es lo que siempre tratamos de hacer aquí, el punto de vista del gobierno. Vamos a escuchar a Carol Levitt. Carol Levitt es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, es decir, ella responde al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y aquí, de nuevo, el lenguaje que se está utilizando solo está generando mucho más tensiones. La secretaria de Seguridad Interna había dicho que Renee Good, la mujer que fue asesinada, la mujer que murió en el auto por 3 disparos por parte de un agente, era una terrorista doméstica. No hay hasta el momento absolutamente ninguna evidencia de que ella fuera una terrorista doméstica o que estuviera actuando en contra del gobierno de los Estados Unidos. Muy bien. El problema es que la gente del gobierno está empezando a utilizar estas palabras tan fuertes que solo generan más reacción y particularmente cuando no son ciertas. Carol Levitt la van a escuchar llamarle lunática a Renee Good. Renee Good era una mujer de 37 años de edad, madre de 3 niños, uno de ellos de 6 años de edad. Y le están llamando lunática desde la oficina de la Casa Blanca. Carol Levitt. ICE is doing an incredibly important job that's not just important to our homeland security, but our national security. And this administration will continue to stand wholeheartedly by the brave men and women of ICE, including that officer in Minneapolis who was absolutely justified in using self-defense against a lunatic who was part of a group, an organized group, to interject and to impede on law enforcement operations. Carol Levitt llamándole lunática a Renee Good.
la madre de 3 que murió o fue asesinada o fue ejecutada por un agente federal. Por supuesto, las investigaciones continúan. Debido a las protestas y debido a la acción de agentes de ICE en distintas ciudades de los Estados Unidos, hay reacciones que es difícil justificar. Y la pregunta es si uno puede o debe burlarse de los agentes cuando actúan de esta manera. Sea lo que sea, la realidad es que esto está ocurriendo. La imagen que van a ver es de un grupo de personas que se burlan por la caída de un agente federal. Eso es lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos y vamos a dejar a un lado las protestas en contra de ICE y vamos a pasar a otra cosa. Quiero informarles sobre quizás lo que parece ser el paro o la huelga más grande en la historia de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con enfermeras. El sindicato de enfermeras, particularmente en el noreste de los Estados Unidos, se está quejando de que las enfermeras trabajan demasiadas horas sin que se les paguen, que el pago no corresponde a sus especialidades y tercero, protección. Y esto me llama la atención porque la semana pasada hubo un incidente en un hospital en donde un hombre con un cuchillo amenazó al personal médico y tuvo que llegar la policía. Finalmente el hombre murió en el enfrentamiento con la policía. Pero las enfermeras han salido a quejarse, no quieren seguir trabajando de esa manera y así se vio la manifestación. Tiene que haber muchísimas negociaciones para que estas 15,000 enfermeras puedan regresar a trabajar. Y además el impacto que tiene es gigantesco en los hospitales. Si no hay enfermeras, el servicio médico prácticamente se paraliza. Vamos a pasar a Irán. Yo sé que es un país del cual no seguimos mucho aquí en el programa, pero es muy importante lo que está ocurriendo por la posible intervención o interferencia de los Estados Unidos. Las protestas han sido gigantescas. Las protestas comenzaron hace solo unos días por el incremento en el costo de la vida. El gobierno autoritario iraní, liderado por el ayatollah Khomeini, lo que hizo fue bloquear el sistema digital. Entonces quitaron la internet, quitaron las redes sociales, hablar por celular dentro de Irán era prácticamente imposible, pero las manifestaciones crecieron a decenas, no solo en la capital, sino que crecieron a decenas de ciudades en Irán. Y esto no ha parado ahí. El problema es el siguiente, que el presidente de los Estados Unidos de alguna forma se está convirtiendo en el policía mundial y el presidente Trump había amenazado directamente a la dictadura iraní al decirles, si ustedes matan a jóvenes manifestantes, nosotros vamos a entrar de alguna manera, vamos a participar de alguna manera. Y el problema es esto que van a ver ahora. El problema es que los muertos ya están ahí. Es horrible ver estas imágenes, pero eso es lo que está ocurriendo. La última información que tenemos de organizaciones no gubernamentales es que el número de muertos aumenta a por lo menos 500. Entonces, este es el problema político. Donald Trump ya amenazó que si había muertos iba a intervenir. Y los muertos ya están ahí. Los muertos están ahí, hay evidencia de los muertos. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Donald Trump? O sea, si se metió, esas son las consecuencias de todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Si se metió en Venezuela, tiene la capacidad de los Estados Unidos para meterse en Irán, por supuesto, tiene la capacidad militar de hacerlo. ¿Debe meterse también en Irán? Esa es otra pregunta. Se lo han preguntado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo van a escuchar ahora decir que él está estudiando opciones fuertes. ¿A qué se refiere con opciones fuertes? Y estaría dispuesto este candidato, Trump, que prometió que no extendería y que no crearía más guerras, ¿estaría dispuesto Estados Unidos a meterse ahora en Irán? Donald Trump hablando. There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination.
van a hacer una determinación una vez que se analicen las opciones fuertes. Ese es el problema de las amenazas. Donald Trump amenaza con actuar, con intervenir en Irán si matan a estudiantes. Hay reportes de por lo menos 500 muertos, quizás más, y entonces ahora han puesto al presidente Donald Trump contra la pared. Vamos a ver cómo reacciona. Sigo sorprendido de la manera en que utiliza las redes sociales el presidente de los Estados Unidos. No solo creó su propia red, que se llama Truth Social, sino que pone cosas que confunden. La pregunta más sencilla, y debería tener una respuesta también muy sencilla, es ¿quién es el presidente o la presidenta de Venezuela? Y el problema cuando hacemos esta pregunta es que hay 4 respuestas. Delcy Rodríguez asegura ser la actual presidenta encargada de Venezuela. Nicolás Maduro, la semana pasada, frente a un juez, dijo que él era el presidente legítimo de Venezuela. Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo porque ganó las pasadas elecciones del verano del 2024. Y ahora Donald Trump en Truth Social, no tengo la menor idea de si está haciendo una broma o no está haciendo una broma, pero él está diciendo que él es el presidente de Venezuela. Estas cosas, si no son una broma, ciertamente crean enorme confusión. Así que esto viene directamente de la red social del presidente de los Estados Unidos. Me quedo un poquito hablando sobre Venezuela. María Corina Machado se reunió con el Papa León XIV y de acuerdo con información de CNN, ella volará poco después para venir hacia Washington. Ahí está la imagen en el Vaticano. María Corina Machado, de acuerdo con gente que la conoce bien, es una mujer sumamente religiosa. En algunas de las entrevistas sale con simbolismo católico, con simbolismo cristiano, y ahí se está reuniendo con León XIV. Ahora, CNN dice que María Corina sale del Vaticano y va a reunirse el jueves con el presidente de los Estados Unidos. Esta reunión va a ser muy interesante porque en la primera conferencia de prensa de Donald Trump, él, cuando le preguntan sobre María Corina Machado y por qué ella y no Delcy Rodríguez, quien es parte del sistema represivo venezolano, por qué María Corina Machado no forma parte del grupo de transición o no ayuda en las labores de terminar con la dictadura, dijo Donald Trump que María Corina Machado no tenía ni el apoyo ni el respeto de la gente en Venezuela. Y Trump está totalmente equivocado. En las pasadas elecciones presidenciales hay evidencia de que cerca del 70% o más de los venezolanos votaron por el partido de María Corina Machado, que era Edmundo González, quien corre porque no habían dejado como candidata a María Corina. Muy bien, va a ser muy interesante esta conversación. Es una forma, me parece, de rectificación de la Casa Blanca al darse cuenta que cometieron un gravísimo error al no considerar a María Corina en los planes de transición. Es decir, si va a estar en este grupo de transición Pete Hegseth, el secretario de Defensa, y va a estar Marco Rubio, ¿por qué no debe estar también miembros de la oposición que buscan la democracia en Venezuela? Así que eso es lo que está ocurriendo. Ahora, durante los últimos días, Donald Trump ha amenazado a 6 países. Amenazó originalmente a Venezuela y por supuesto hubo la intervención militar de los Estados Unidos. Ha amenazado a Colombia, ha amenazado a Cuba, ha amenazado a México, ha amenazado a Irán. Y de lo que les quiero hablar ahora es sobre si hay planes del presidente Donald Trump con Cuba. Las palabras que van a escuchar actualmente del presidente Donald Trump, fíjense en 2 cosas. Primero, Trump asegura que están hablando con el gobierno cubano, con el gobierno del dictador Díaz-Canel. Pero al mismo tiempo, Donald Trump dice que los cubanos que viven en los Estados Unidos o los cubanoamericanos van a ser cuidados por él. We're going to take care of them. Donald Trump hablando sobre Cuba. We're talking to Cuba, and you'll find out pretty soon. And one of the things I want taken care of, and one of the groups I want taken care of, are the people that came from Cuba that were forced out or left under duress, and they're great citizens of the United States right now. You have a lot of people forced out of Cuba unfairly, so we're going to take care of, most importantly right now, we're going to take care of the people that came from Cuba that are American citizens or in our country.
Donald Trump diciendo que van a cuidar a los ciudadanos que viven en los Estados Unidos que vinieron de Cuba. ¿Cómo los van a cuidar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son sus planes? Imposible saberlo. Y sobre todo, él dice que están hablando con Cuba. El dictador Miguel Díaz-Canel dice, no es cierto. Dice, no existen conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio. Imposible saber si a esto se refería el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero el dictador cubano dice, no estamos hablando con los Estados Unidos, y Donald Trump asevera que van a cuidar a los cubano-americanos. Termino con esto. Jerome Powell, quizás el nombre no te dice mucho. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal. Para hacerlo más sencillo, es el Banco Central de los Estados Unidos, el que determina la política financiera y, más importante, la institución que determina los intereses que el Banco Central le presta a bancos particulares, a lo mejor tu banco y el mío, y luego esos bancos, con un poquito más de interés, te lo prestan a ti y a mí. Muy bien. Jerome Powell no se lleva con el presidente de los Estados Unidos. Jerome Powell no ha querido bajar los intereses del Banco Central, que automáticamente bajarían los intereses de los otros bancos y supuestamente bajarían la inflación. Donald Trump ha estado presione y Jerome Powell, que es totalmente independiente, ha dicho no vamos a bajarlo hasta que nosotros, que lo sabemos, que tenemos economistas, decidamos que eso va a ocurrir. Bueno, el caso es que le llaman a Jerome Powell a una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos hace unos meses y le preguntan un montón de cosas, pero entre las preguntas que le hacen es sobre las renovaciones al edificio físico de la Reserva Federal, donde está el Banco Central, y da una serie de respuestas, explica que hay un presupuesto, que todo fue autorizado, y muy bien. Bueno, hace unas horas, Jerome Powell recibe una acusación formal por supuestos malos manejos o pocas autorizaciones en la renovación de ese edificio. Y entonces aquí hay una pelea directa entre el presidente de los Estados Unidos y Jerome Powell. ¿Es por el edificio? Muchos creen que eso es poco probable. ¿Es porque Jerome Powell no quiere hacer lo que Donald Trump quiere? Muy posiblemente. Jerome Powell explicando lo que ocurrió. Good evening. On Friday, the Department of Justice served the Federal Reserve with grand jury subpoenas, threatening a criminal indictment related to my testimony before the Senate Banking Committee last June. That testimony concerned in part a multi-year project to renovate historic Federal Reserve office buildings. I have deep respect for the rule of law and for accountability in our democracy. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep Congress informed about the renovation project. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. I have served at the Federal Reserve under 4 administrations, Republicans and Democrats alike. In every case, I have carried out my duties without political fear or favor, focused solely on our mandate of price stability and maximum employment. Public service sometimes requires standing firm in the face of threats. I will continue to do the job the Senate confirmed me to do, with integrity and a commitment to serving the American people. Thank you. Yo sé que es largo, pero lo dejamos largo a propósito para que tú y yo entendamos exactamente a qué se refiere. El presidente del Banco Central dice que es un pretexto la acusación que han hecho en contra de él, porque no está siguiendo a la voluntad del presidente Donald Trump, y él habla de amenazas en su contra, amenazas legales, por supuesto. Muy bien, quédate conmigo porque tenemos ahora una entrevista con Carla Angola. Carla Angola es, sin la menor duda, una de las periodistas mejor informadas sobre lo que ocurre en Venezuela, tanto así que muchas veces se le adelanta a funcionarios públicos. Carla Angola se encuentra en estos momentos en la Casa Blanca y la conversación con ella ahora mismo.
Así veo las cosas, todos queremos saber qué está pasando en Venezuela y qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la relación de los Estados Unidos con ese país. Y ahora quiero hablar con una de las periodistas que más sabe sobre Venezuela, Carla Angola. Por supuesto, trabajó durante años en Globovisión, quienes la conocían ahí, pero en marzo del 2020 agentes de contrainteligencia entraron a su casa y desde entonces radica aquí en Miami, en los Estados Unidos. Para decirlo en palabras muy sencillas, Carla es la periodista de los periodistas. Los periodistas que queremos saber qué es lo que está ocurriendo, seguimos a Carla. Y Carla nos acompaña en estos momentos desde la Casa Blanca en Washington. Carla, gracias por dejarte robar unos minutos de tu tiempo. No, con todo placer. Gracias a ti por siempre estar pendiente de Venezuela. Claro, y lo seguiré haciendo. La última información antes de que tú y yo comenzáramos esta conversación, CNN está confirmando que el jueves se reunirá María Corina Machado con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sospecho, porque agarraste el vuelo de las 6 de la mañana, que tú sabías de esto antes que nosotros, pero no te voy a preguntar cómo lo supiste. ¿Qué puedes esperar de esa reunión de María Corina con Trump? Bueno, fíjate que ese estrechar manos va a ser muy importante, sobre todo para quienes elegimos a María Corina Machado como la líder de la oposición, no, del movimiento disidente, del movimiento de disenso y además el movimiento de justicia, el movimiento de libertad y democracia, que es la mayoría del país. Si hubiéramos podido votar quienes vivimos en el extranjero, estos 8 millones de personas, entonces hubiera sido 90% la victoria de Edmundo González Urrutia y no un poco más de 70%. Entonces, yo creo que este va a ser de alguna manera el reconocimiento, no solo a la propia María Corina Machado, va a ser el reconocimiento a un país, Jorge, que ha luchado durante 26 años y sigue luchando, porque mientras tú y yo hablamos, todas estas noches, los familiares de presos políticos, a pesar que la represión persiste, porque lo que es el remanente del cartel continúa en el control del poder de fuego, del poder de represión dentro de Venezuela, se han arriesgado porque saben que pagan consecuencias que se pagan con la vida o con la cárcel o con el secuestro y han logrado pernoctar frente a los centros de tortura, justamente para exigir que ese anuncio de supuestos números importantes de excarcelados realmente se cumpla. La gran inquietud que tienen los venezolanos en este momento es si esto nos conduce a la democracia y a la libertad. ¿Qué Si crees tú, esto nos Carla? conduce, yo creo que sí. Yo creo que sí, te se voy a podrá, o sea, explicar por qué. cómo salimos de Delcy, de Jorge Rodríguez y de Diosdado y de Sí, Vladimir? ¿Cómo llegamos de ellos a Edmundo y a María Corina? hay varias cosas importantes que deben ocurrir antes de salir de ellos. Yo siento que esta administración, desde que se estaba mencionando de nuevo el tema de todas las opciones sobre la mesa, que a muchos nos generaba incredulidad, porque a esta servidora en el 2019, Donald Trump, en las Naciones Unidas, fue la que por primera vez le dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa y generó una inmensa, gigantesca expectativa. En ese momento sabemos que su secretario de Guerra y el propio Departamento de Estado torpedearon un poco estas intenciones, porque el testimonio de quienes lo acompañaron insisten en que Donald Trump sí quería deshacerse de este régimen criminal. Imagínate todo el horror que nos hubiéramos ahorrado los venezolanos y los latinoamericanos en general, este hemisferio, incluso los Estados Unidos, pero no pasó. La verdad es que yo creo que ahora hemos aprendido con el transcurso de los años que Donald Trump a veces confunde con su retórica, con una intención. Siempre quiere sorprender, siempre quiere de alguna manera generar esa incógnita de cuál va a ser su próximo movimiento. Y yo te digo que de alguna manera hasta lo entiendo, hay maneras en las que me generan incomodidad, sin duda el ruido, sobre todo la forma en la que se ha expresado por momentos de María Corina, una líder consolidada y respetada, pero entiendo que a veces lo hace para confundir a sus enemigos. Y ese lenguaje que pudo habernos hecho creer que Nicolás Maduro iba a ser normalizado, iba a ser tolerado por Estados Unidos, al final resultó siendo falso, porque además cree, tú sabes, y has llegado a esa conclusión seguramente también, el lobby es pero devastador, es brutal, de compañías petroleras, de los propios venezolanos dentro del país que se han acomodado, de testaferros, de normalizadores. Esto ha sido no solo una pelea contra un cartel, es una pelea contra todos quienes han querido sostener allí al cartel y acompañar al cartel. De verdad Entonces que la es un transición, milagro que Carla, Nicolás cómo se Maduro da hoy la esté en la transición? cárcel, te digo. ¿Cómo ves esa transición? O sea, estamos hablando Mira, de meses, ¿tú crees? Estamos hablando de años. ¿Cómo desmontas esa estructura represiva de tantos años? eso es lo que a mí
me genera más incertidumbre, pero no me preocupa necesariamente. Yo creo que sí hay una etapa de estabilizar a Venezuela, que era parte de esos sapos que nos tenemos que tragar en estos momentos Para en que los no que haya caos hay ahora, alguien. incendios, saqueos. Sí, yo creo que hubiera sido muy retador para María Corina Machado y para Edmundo González Urrutia tomar el control de un país que además persistía en cuanto a los enemigos de la democracia dentro del propio territorio. Es decir, que sea el propio cartel, los propios narcoterroristas, quienes tengan que resolver el caos que ellos mismos crearon, a mí me parece estupendo, y bajo la supervisión de esta administración, que además no tiene muy alto el nivel de paciencia ni de tolerancia. Ahora, yo creo que esto ya lo digerimos y lo comprendimos de esa manera, que tenían que ser ellos quienes estabilizaran a la nación, por supuesto tutelados por esta administración, pero de allí a cómo se va a desarrollar sobre todo la parte de reconstrucción y de paso a unas elecciones que para algunos de nosotros eran absolutamente innecesarias porque ya los venezolanos habíamos decidido. Pero si ese es el paso que tenemos que ver y volver a enfrentar para lograr la libertad, hasta la propia María Corina lo dijo en estos días en una conversación con Hannity cuando le decía, yo sé que si me someto a un proceso de votación vamos a ganar de manera muy holgada. Entonces, yo creo que, mira, aquí no, los venezolanos ya no tienen temor de enfrentarse a lo que está por venir, no tienen temor de enfrentarse a los nuevos retos ni los nuevos desafíos que pueda presentar el futuro. Mira, hemos pasado por tanto, tortura, muerte, exilio, que yo creo que estamos listos y preparados. Incluso hay nodos dentro del país que se han ido activando. No es solo la Venezuela fuera, en la diáspora, o la comunidad internacional, o esta administración que es la única que no solamente nos escuchó, sino que hizo algo, en el sentido de no permitirle a los tiranos del mundo seguir pensando que iban a vivir infinitamente con la impunidad a su favor. Pero ¿no Esto, crees que esto es se lo va a más quedar la importante que hay que dictadura? Es decir, ¿no crees que se va a ¿Cómo? quedar la dictadura? ¿No crees que va a continuar el chavismo sin Maduro y sin Chávez? ¿No? ¿Tú crees que tarde o temprano, y más pronto que tarde, que esa dictadura va a desaparecer? Mira, yo creo que nosotros ya habíamos manejado, aunque quizás no queríamos mirar esa posibilidad como una opción, el escenario en el que ellos tuvieran que estar acompañando un rato el proceso Mm. hasta que Venezuela pudiera ya lanzar las cadenas al pasado. Tipo Porque Nicaragua con los hay que ser, sandinistas. yo quisiera pensar que nuestra realidad es tan única en todo aspecto, en la historia que nos ha acompañado, que quisiera pensar que pudiéramos tener un escenario todavía más positivo y más optimista en este sentido. Ok. Pero sí siento que vamos a tener que enfrentar situaciones que no son las ideales. Es decir, este no es el escenario ideal, pero es el mundo real, Jorge. Esta es la manera en la que nosotros le pedimos ayuda al mundo y el mundo nos quiso ayudar. Antes veíamos, yo tengo, mira, una colección de credenciales en La Haya, en las Naciones Unidas, en todo el mundo que he recorrido en estos 26 años, sobre todo en estos más recientes 12, y todo el mundo se manifestaba deeply concerned, estamos muy del lado de la cera de los venezolanos, pero nadie hacía nada realmente tangible, vinculante. Esto es tangible, es decir, los venezolanos aprendimos en estas horas a abrazar nuestra primera victoria, que parecía un imposible en diciembre. Tú me hubieras preguntado a mí, Nicolás Maduro va a terminar en una cárcel en los Estados Unidos con una braga beige, y yo te hubiera dicho, mira, no es que sea imposible, pero es bastante improbable. Y no, se logró lo imposible. Entonces, mira, yo Eso creo es lo que que después de decías el este otro día, ¿no? imposible, Es lo que decías el otro día, que es increíble pensar en el dictador en la cárcel. Los cubanos querían eso con Fidel, no pudieron. Los chilenos querían eso con Pinochet, no pudieron. así Los es. españoles con Franco no pudieron. Ustedes sí pudieron ver a su dictador encadenado y en la cárcel. Exacto, entonces mira, después de haber logrado eso imposible, y además también hay algo en lo que coinciden Donald Trump y María Corina Machado que quizás les haga ya en persona, que no ha sido posible a la distancia, hacer un clic, y nosotros necesitamos ese clic, que él la vea a ella como la líder fuerte que es, como la líder decidida y preparada que es, como la estadista que es. Yo necesito que Trump la vea a los ojos y entienda eso, que en ese apretar de manos logren esa conexión para que lo que esté por venir sí efectivamente materialice lo que él dijo. María Corina va a estar probablemente en parte del proceso. Entonces, yo creo que a veces las maneras no son las más ideales, las más correctas, pero creo que en los hechos, en los actos, nosotros vamos a ir viendo cómo se encamina esto. Además, recuerda que Marco Rubio decía que no necesariamente una etapa de estas tres, de la estabilidad, de la reconstrucción y luego la de la
transición tienen que ir una detrás de la otra, Sí, pueden se pueden sobreponer, solaparse. claro. Entonces, exactamente, entonces quizás vamos a poder ver en tiempos que después de 26 años nos va a parecer rapidísimo, Jorge. A mí me pareció rapidísimo la captura de Nicolás Maduro en una operación tan compleja, tan complicada, que pudo no haber concluido en el arresto de este narcotirano. De verdad que fue muy difícil, muy complicada. Carla, déjame terminar con esto. A nivel personal, tú eras una de las grandes periodistas en Venezuela, tuviste que salir, sigues haciendo gran periodismo fuera de Venezuela. ¿Qué estás esperando? O sea, ¿cuál es ese momento histórico que esperas poder cubrir? Por ejemplo, yo como latino siempre he dicho que me encantaría entrevistar al primer presidente latino en la Casa Blanca. ¿Tú estás esperando entrevistar alguna vez a María Corina Machado como presidenta en Palacio de Miraflores? ¿Cuál es ese Sin duda, momento? sin duda. Sí, mira, la prioridad para mí, lo más urgente para mí en este momento es terminar de comprender si efectivamente Donald Trump, la Casa Blanca de Donald Trump, le pidió a Jorge Rodríguez, a Delcy Rodríguez, a todo este remanente del cartel dentro de Venezuela que liberara, que excarcelara a todos, completamente todos los presos políticos. Y no Eso sabemos eso, es no lo que sabemos para eso. mí antecede. Para tú tener una transición necesitas liberar a las Claro, personas quienes totalmente. injustamente han sido secuestradas. Esa es una prioridad. Hasta ahora solo va, si acaso, 10% de esos 1.000 presos políticos. Entonces, lo que yo quiero descubrir es si quizás no nos lo están diciendo en las declaraciones públicas, pero sí ha sido una exigencia a esta organización criminal de liberar sí o sí a todos los presos políticos. Cuando eso pase, y quizás va a ser a cuentagotas, y bueno, la libertad no debería ser a cuentagotas porque tú generaste toda una expectativa y tienes una cantidad de gente sufriendo que ya ha sido torturada por no poder ver a sus seres queridos y está reincidiendo en la tortura porque piensa que sí va a salir y después hay una decepción inmensa. Mira, y el dolor ya es demasiado hondo, la herida está demasiado abierta. Pero ¿qué quiero ver yo? ¿Qué quisiera vivir yo, Jorge? Que mi país no me dé miedo, no tenerle miedo a mi país. No puedes regresar ahora, Ese es mi mayor sospecho sueño. que no puedes regresar a Venezuela. No, no he podido volver y mi mayor sueño es regresar sin sentir temor y poder ver a los venezolanos salir a la calle a decir realmente, la mayoría de ellos lo que quieren para el país, que no es desde la revancha ni desde el odio, es desde el amor. Mira, nosotros los venezolanos, Jorge, estamos dispuestos a incluso superar momentos difíciles. Fíjate que las víctimas cuando hablan contigo, las víctimas no quieren ni siquiera que les digan que el perpetrador o el verdugo va a pagar tantos años de cárcel. ¿Sabes qué quieren que les digan las víctimas? Que tenían razón, que decían la verdad. Es reivindicar que todos estos años de denuncia, ellos siempre estuvieron el lado de la verdad y de la razón. Cierto. Eso es Sí. lo único que quieren. Y para poder seguir adelante, nadie va a mirar atrás, Jorge. Carla Angola, gracias por hablar con nosotros, gracias por hacer gran periodismo, por no tener miedo y espero verte muy pronto en Venezuela sin miedo. Amén. Yo también estoy soñando con ese día. Esperemos que sea muy pronto. Y si no es tan pronto, ya yo creo que los lapsos y esa premura, ese cortoplacismo, nosotros lo hemos superado. Estamos dispuestos a enfrentar lo que venga, porque ya hemos recibido finalmente un reconocimiento y creo que el mundo va a tener que acompañar este instante. Y muy importante, A ver. no referirse a Delcy Rodríguez y a los demás como autoridades interinas. Son ilegítimos, de origen igual que lo ¿Cómo era le estás o llamando lo a es Delcy? Nicolás Maduro. ¿Cómo le estás llamando a Delcy? ¿Dictadora? Delcy Rodríguez recuerda que ella desde el 2018 está al mando, supervisa el SEBIN, que es el que ejecuta las peores torturas y detenciones arbitrarias. Es decir, ella es parte del cartel. Ahora el New York Times está empeñado en llamarla tecnócrata, pragmática, la mujer que logró que los empresarios se acomodaran y de alguna manera mirarla como una moderada. Eso es absolutamente falso. Delcy no es una moderada. Siempre ha estado trabajando por la venganza de querer reivindicar la muerte de su padre y ha hecho pagar a todo un país la tortura por la que supuestamente murió su padre para torturar a miles, a cientos de venezolanos. Entonces eso no es
no es de alguna manera tener autoridad moral en lo absoluto, es simplemente ser parte de una organización criminal. Delcy Rodríguez no es una autoridad, no es una líder, no es un aliado de los Estados Unidos, es simplemente parte de un cartel que debería ser erradicado, así como lo fue Nicolás Maduro y su señor. Totalmente de acuerdo. Delcy estaba ahí cuando nos robaron las cámaras en el Palacio de Miraflores, al igual que Jorge Rodríguez y todos los demás. Carla Angola, gracias, felicidades y estoy esperando la exclusiva. No sé qué estás haciendo en Washington, no me atrevo a preguntarte, pero algo sacarás, yo estoy seguro. Gracias, Carla. Aquí estamos, te lo contaremos, Jorge, con todo Dale. el amor. Gracias a ti por el apoyo. Hasta luego, gracias, Carla. Estoy seguro que lo siguiente que haga Carla será noticia y una exclusiva sin la menor duda. Gracias por tus comentarios. Si nos puedes ayudar y nos lo haces, lo van a hacer y nos va a servir muchísimo, te registras en YouTube, pones Jorge Ramos, yo nací las cosas y vas a recibir toda la información. No te cuesta nada y nos ayuda mucho a creer el número de suscriptores. Tengo 2 comentarios aquí que quiero leer para ustedes. Jimena Palacios dice lo siguiente: ¿qué necesidad de matar? ¿Por qué? Terrible ataque al derecho fundamental a la vida. ¿Por qué no apuntan a las llantas del vehículo en vez de tirar a matar? Dejar a un pequeño sin su madre, ¿cómo puede ese agente dormir tranquilo? Ojalá su conciencia y la justicia de Dios se hagan presentes, ese va a ser su verdadero juicio. Me parece perfecta la gran pregunta. ¿Por qué no el agente, en lugar de matar a René Good, por qué no le disparó a las llantas? Nos hubiéramos ahorrado todo este problema. Y termino con Eddie M., quien dice lo siguiente: denle poder y un arma a un tonto y ahí están las consecuencias. Mató a una mujer y ahora la culpan a ella. Claro, me parece interesante y esto va de acuerdo con lo que tuvimos aquí. La secretaria de prensa llamándole lunática, la secretaria de Seguridad Nacional llamándole terrorista doméstico. ¿Estamos de verdad estamos culpando a una mujer por su propia muerte? Eso es lo que parece indicar algunos de sus comentarios. Gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias por confiar en nuestro periodismo.